Anna fue al parque para relajarse, pero su tranquilidad se vio interrumpida cuando el oficial Grant, un policía blanco, se acercó de manera intrusiva. Aunque al principio intentó ser amable, la incomodidad de Anna aumentó cuando Grant se sentó demasiado cerca y la observó de forma inquietante. La situación se tornó aún más incómoda cuando él comenzó a hacer comentarios cada vez más personales y a tocarla sin su consentimiento. Anna trató de distanciarse y le recordó firmemente que esperaba a su esposo, Michael, quien también era un oficial respetado. Al escuchar esto, Grant mostró una expresión fría y tras una breve confrontación, la empujó al suelo. El impacto sacudió a Anna y el dolor subió por su muñeca y hombro. Aturdida, miró a Grant, quien estaba sobre ella, frustrado y furioso. Al escuchar la voz de su esposo Michael, su alivio fue inmediato al verlo acercarse, aunque su tranquilidad desapareció al ver a Anna herida en el suelo. Michael, furioso, exigió explicaciones, pero Grant despreció su autoridad y se burló de él, alegando que era un asunto privado. Mientras la tensión aumentaba, Grant pidió refuerzos, indicando que un civil interfería con asuntos policiales. La mirada de Michael se endureció. Ya no iba a permitir que se le faltara al respeto. Sin embargo, la sirena de apoyo llegó justo cuando Grant ordenó arrestar a Michael, quien intentó explicar, pero fue empujado al suelo. Anna observó impotente cómo su esposo era inmovilizado, mientras Grant disfrutaba del caos que había provocado. Michael, un respetado capitán de policía, se preocupó al ver a Anna en el suelo. Corrió a su lado, intentando ayudarla mientras ella, a pesar de su dolor, le decía que estaba bien. La situación se tornó oscura y desesperante, dejando a Anna angustiada mientras el mundo que conocía se desmoronaba a su alrededor. El oficial Grant parecía indiferente ante la presencia de Michael y la reciente agresión a Anna. Michael, tratando de mantener la calma, exigió saber qué estaba pasando. Grant, con desdén, afirmó que era un asunto privado. La falta de respeto de Grant lo sorprendió y lo llenó de furia al darse cuenta de que su esposa había sido herida por alguien que debía protegerla. Grant se burló de Michael y lo acusó de interferir en el deber de un oficial. Michael, consciente de la situación y preocupado por Anna, dio un paso más cerca de Grant, advirtiendo que él acababa de agredir a su esposa. Grant se mostró desafiante y pidió refuerzos, alegando que había un civil perturbador. Anna, aterrorizada, le pidió a Michael que no dejara que esto ocurriera. A medida que las sirenas se acercaban, más oficiales llegaron, confundidos por la escena. Grant, confiado, ordenó arrestar a Michael, señalándolo con una sonrisa. Aunque los otros oficiales dudaban, la autoridad de Grant los empujó a actuar. Michael, levantando las manos y con ironía, preguntó si sabían quién era, pero Grant desestimó su autoridad, afirmando que interferir con un oficial era un crimen. Mientras los oficiales rodeaban a Michael y le ponían las esposas, Anna, paralizada por el miedo, deseaba gritarles quién era realmente su esposo, pero se mantuvo en silencio, horrorizada por lo que estaba sucediendo. Anna se quedó paralizada al ver a su esposo Michael siendo tratado como un criminal. Las lágrimas le picaban en los ojos mientras observaba cómo lo empujaban al suelo, ignorando su placa y sus intentos de hablar. Grant sonreía satisfecho, burlándose de la situación y disfrutando de su poder. Michael, a pesar de la humillación, se mantuvo firme y no permitió que Grant lo quebrantara. Anna, finalmente, encontrando su voz, suplicó a los oficiales que detuvieran el abuso, pero fue ignorada. La impotencia y la rabia la invadieron al ver cómo lo llevaban a una patrulla, dejando a Anna con el corazón roto y la determinación de luchar por la justicia. Mientras la patrulla se alejaba, juró que no descansaría hasta que Michael estuviera libre y Grant enfrentara las consecuencias de sus acciones. Michael, en el camino hacia la comisaría, reflexionaba sobre la traición de sus compañeros oficiales y su propia situación. La tensión en el auto era palpable y uno de los oficiales murmuró que
si se hubiera mantenido al margen, nada de esto habría ocurrido. Michael, consciente de que sus palabras no cambiarían nada, se quedó en silencio mientras lo llevaban a un área aislada de la comisaría, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Michael fue empujado a una habitación pequeña y oscura, donde lo ataron a una silla. Comprendió que no era una sala de detención normal, sino un lugar de aislamiento e intimidación. Grant, su captor, se burló de él y le hizo sentir que estaba en el lado equivocado de la ley. A pesar de la ira creciente dentro de él, Michael mantuvo la calma, negándose a mostrar debilidad. Grant, disfrutando de su poder, se acercó amenazante, recordándole que estaba en su recinto y bajo sus reglas. Michael no reaccionó ante sus provocaciones, lo que frustró a Grant. Entonces, dos oficiales entraron y comenzaron a interrogarlo, tratando de humillarlo mientras Grant observaba con una sonrisa. A pesar del maltrato, Michael se concentró en mantener la compostura, sabiendo que eventualmente tendría la oportunidad de exponer a Grant. Cuando Grant decidió dejarlo solo, la puerta se cerró, dejando a Michael en la fría oscuridad, decidido a no dejar que la situación lo quebrantara. A medida que pasaban los minutos, la resolución de Michael se endureció. Repetía los eventos del día en su mente, alimentando su ira y frustración. Pensó en Anna y el miedo en sus ojos, y ese recuerdo le dio fuerza. Sabía que Grant lo había subestimado y estaba decidido a obtener justicia sin importar el costo. Mientras esperaba, la noche afuera era tranquila, pero dentro del vehículo la tensión era palpable. Michael, con las manos esposadas, observaba por la ventana, manteniéndose calmado a pesar del dolor en sus muñecas y hombros. Los oficiales Reed y Brown intercambiaron miradas nerviosas, cómplices de la situación. Michael los cuestionó sobre seguir órdenes ciegamente, recordándoles su deber de proteger y servir. El silencio en el coche era pesado. Aunque Reed y Brown parecían leales a Grant, Michael notó una grieta en su resolución. Sabía que la verdadera prueba comenzaría al llegar a la comisaría, donde Grant tenía la intención de despojarlo de su dignidad. Cuando el auto se detuvo, lo sacaron bruscamente, ignorando las miradas curiosas de otros oficiales mientras lo llevaban al sótano, un lugar aislado para asegurar el control total de Grant sobre la situación. El ascensor descendió y, al abrirse las puertas, se encontraron en un sótano poco iluminado, cargado de un aire de abandono y secreto. Michael fue llevado a una pequeña sala sin marcar, donde lo empujaron con fuerza innecesaria. La habitación contenía solo una silla de metal atornillada al piso y una tenue luz que iluminaba las frías paredes de cemento. Reed y Brown lo aseguraron a la silla, quedando en espera junto a la puerta, mientras Michael observaba la habitación claustrofóbica y sentía el frío metal de la silla. Se forzó a mantener la calma, centrando su mente en su objetivo. La puerta se abrió y Grant entró, con una expresión de satisfacción. Se burló de Michael, acusándolo de interferir en el deber de un oficial. Michael, con una mirada fría, respondió que tenía derecho a defender a una mujer inocente. Grant, furioso, se acercó y le advirtió que no era más que un criminal. Grant ordenó a los oficiales que le dieran una lección. Reed lanzó el primer golpe, conectando con la mandíbula de Michael, quien, a pesar del dolor, se negó a gritar. Brown continuó golpeándolo en las costillas. Grant observaba con satisfacción, disfrutando de su sufrimiento. Michael se obligó a concentrarse, resistiendo los golpes, recordando que debía soportar no solo por él, sino por Anna y por aquellos que lo admiraban. Cuando Grant se acercó para susurrarle que esto era solo el comienzo, salió de la habitación dejando a Michael solo en el silencio. Pasaron las horas y mientras Michael se sentía cada vez más dolorido, un fuego se encendió dentro de él. Sabía que debía sobrevivir, no solo por sí mismo, sino por cada víctima de la versión retorcida de autoridad de Grant. Michael sabía que debía sacar la verdad a la luz sin importar el costo. La puerta se abrió y Grant entró, apoyándose contra la pared con una sonrisa burlona. Michael lo miró, aunque cada movimiento le causaba dolor, y se negó a mostrar debilidad.
Grant se burló, afirmando que nadie se preocuparía por un civil perturbador, pero la mirada de desafío de Michael hizo que la confianza de Grant vacilara. En ese momento, un oficial entró, visiblemente tenso. Informó que había un video del incidente que se había vuelto viral, mostrando el abuso que Grant había infligido a Anna. El rostro de Grant se oscureció al escuchar esto, revelando miedo por primera vez. El oficial explicó que el público exigía respuestas y que la situación se había vuelto insostenible. Michael vio cómo la compostura de Grant se desmoronaba y se sintió satisfecho, pero mantuvo la calma. Grant, furioso, insistió en que aún tenía poder para arruinar a Michael. Sin embargo, el oficial interrumpió, diciendo que el jefe quería ver a Grant en su oficina. Grant, visiblemente afectado, dejó la habitación con una última advertencia a Michael. Quedó solo con el oficial, quien parecía dividido entre su lealtad y la creciente conciencia de la corrupción en el departamento. Michael, liberado de las esposas, sintió un alivio inmediato. Agradeció al oficial que lo había desatado y en su mirada había un entendimiento silencioso sobre la línea moral cruzada. Con el corazón golpeado por la mezcla de alivio y anticipación, sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba listo. Al día siguiente, la atmósfera en la comisaría era pesada. Los oficiales se movían cautelosamente, conscientes de la reunión a puerta cerrada en la oficina del jefe. La noticia del incidente había corrido y la tensión era palpable. Cuando el jefe salió, su rostro pálido anunciaba que Grant estaba suspendido mientras se llevaría a cabo una investigación. Michael observó con gratitud, sintiendo que la justicia finalmente alcanzaba a Grant, quien había abusado de su poder. A medida que Grant era escoltado fuera del edificio, su rostro reflejaba la amarga comprensión de que su tiempo de intimidación había terminado. El jefe se acercó a Michael, expresando su preocupación y prometiendo que se haría justicia. Michael agradeció las palabras, sabiendo que eran un compromiso real para corregir los abusos y defender lo que era correcto. El jefe asintió, mencionando nuevas medidas para evitar futuros abusos, como capacitación ética y evaluaciones psicológicas. Michael sintió alivio, reconociendo que estos cambios protegerían a otros. Se sintió reconfortado al saber que su experiencia llevaría a reformas necesarias. El jefe le pidió que se tomara el tiempo para recuperarse, lo cual agradeció. Al salir encontró a Anna, quien lo abrazó con fuerza, transmitiéndole calidez y apoyo. Ella le susurró que siempre creyó en él. Michael sonrió, reconociendo que no lo habría logrado sin ella. Juntos eran un símbolo de resiliencia. Michael comprendía que la lucha por la responsabilidad en el departamento continuaría, pero hoy representaba una victoria significativa. Mientras se alejaban del recinto, sentía un renovado propósito. Había luchado por lo correcto, y aunque siempre habría desafíos, sabía que no estaba solo. Con Anna a su lado, seguiría siendo un testimonio del poder de la verdad y la justicia, recordando a todos que debían enfrentar la injusticia sin importar el costo.